Buen día. Es un placer estar en este evento, en estas jornadas, con los colegas de España y más de la zona de Andalucía, y agradecer todas las molestias que han tenido para que pueda llegar de mi país, de mi querida Argentina, para contarles un poco de nuestra profesión y agradecer no solamente a las autoridades, sino a las secretarias, a Sandra, a Susana, a Marta, que han sido tan atentas y que me cuidan y me ayudan en todo lo que necesito. Yo no voy a hablar de las enfermedades que ustedes están aportando en este evento, que es muy interesante, y como dijo recién Antonia, la presidenta de la Asociación de España, la Confederación Mundial de Terapia Física ha dado estos 2 últimos años unas directivas para trabajar en todas estas enfermedades que a veces se tienen abandonadas por llamarse raras, o también con las enfermedades por su cronicidad. Ustedes saben perfectamente que tanto en kinesiología como en fisioterapia, la palabra cronicidad para nosotros no vale. Siempre trabajando con el paciente y poniendo lo mejor de nosotros, siempre va a haber una respuesta. Y aquellos que tenemos muchos años en esto, lo podemos no solamente afirmar, sino decir que es una realidad. Siempre hay que trabajar con el paciente y siempre va a haber una respuesta. Por eso no hay que dejar a los pacientes, es decir, y esa palabra cronicidad la tenemos que desechar. Si no, ustedes, a medida que van pasando los años y van atendiendo a nuestros semejantes, van a ver que aquellos pacientes que dicen, o enfermedades que son crónicas, trabajando con todas las herramientas que tenemos, es decir, se llega un momento de que siempre vamos a encontrar una respuesta. Y ahí es donde el paciente se entusiasma y trabaja más todavía de lo que uno le indica y con un gran entusiasmo y con una gran esperanza. Cuando nosotros hablamos de kinesiología o fisioterapia, tenemos que pensar que esta hermosa profesión, de cual no solamente estoy enamorado, sino agradecido por todo lo que me ha dado en mi vida. Ustedes piensen que desde el año 1958 estoy en la profesión. Ustedes observen, se han transcurrido años en lo que he visto la evolución de mi profesión en mi país. La kinesiología y la fisioterapia son, dentro del arte de curar, de ese complejo tan grande que es la salud, es una profesión hermosa. Es una de las pocas profesiones todavía que conserva lo natural. Nuestra profesión es artesanal. Nuestra profesión no tiene protocolos. Nuestra profesión tiene tantos agentes kinésicos y de fisioterapia, tantas herramientas, tantas técnicas manuales, que es increíble utilizarlas, sumarlas para lo mejor de una atención del paciente. Tenemos tantas técnicas, tantas herramientas, que es fabuloso. Y cada día
tenemos más, por una combinación de estas, o porque siempre aparecen métodos para mejorar la cosa. La kinesiología y la fisioterapia es una profesión interminable. Es increíble. Y se lo digo con un gran conocimiento. En mi país, esta profesión tiene más de 100 años, reconocida por el Estado. Y no solamente la profesión, sino también, que ahora voy a hablar de las instituciones. La Asociación Argentina de Kinesiología, donde reúne a todos los kinesiólogos a lo ancho y a lo largo del país, tiene más de 100 años. Ustedes fíjense en la visión que tenían aquellos primeros kinesiólogos de unirse para mejorar la profesión y defender la profesión y por ende defender al colega. En el año 1909 se crea la Asociación Argentina de Kinesiología, reconocida por el Estado, Ministerio de Trabajo. Y nuestra profesión nace en el año 1885, con una médica que fue la primera médica argentina, Cecilia Grienson, que creó la primera escuela de gimnastas masajistas. Y también fue la que creó la Cruz Roja Argentina. Y de ahí, de esos 9 meses de ese curso, fue creciendo por las necesidades. Es decir, las prestaciones que daban los primeros kinesiólogos, fue creciendo hasta un curso que se hace en la Universidad de Buenos Aires, en el Hospital de Clínica, en el viejo Hospital de Clínica, el curso de kinesiterapia. ¿Y qué nombre le iban a poner a los que salían de esta profesión? El doctor Octavio Fernández dijo kinesiólogo, y quedó la palabra kinesiólogo, de kinesiterapia. En el año 22, escuela universitaria. En el año 1937, escuela universitaria, con los mismos niveles que la Escuela de Medicina, de Odontología, de Farmacia, de Bioquímica, de Obstetricia. Este año cumplimos 75 años de escuela universitaria. Nuestra profesión, con mucho orgullo lo digo, fue haciendo una gradiente, fue subiendo una escalera paso a paso. Y llegamos, disculpen, a lo mejor la falta de humildad, pero lo tengo que decir, llegamos a ser líderes en nuestra profesión, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. El año pasado estuve en Ámsterdam. De las 106 instituciones que había en el Congreso de la WSTP, 96 estaban presentes, nosotros estuvimos ahí y yo le puedo asegurar que somos líderes en el mundo. Por nuestra antigüedad, porque la kinesiología científica argentina ha llevado a toda Latinoamérica y al mundo todo lo que hace. Todos sus profesionales han viajado y han llevado ese trabajo de hormiga que se vino haciendo durante tantos años. Eso no solamente uno lo dice con orgullo y con sencillez y humildad, sino está reflejado en los profesionales que se han esparcido por el mundo, que han hecho su graduación en mi país. Hoy en día tenemos 22 escuelas en todo el país. Tenemos alrededor de 35.000 kinesiólogos en todo el país. Yo represento a mis colegas de todo el país hace más de 8 años, porque aquellos que estamos en las instituciones no estamos porque queremos, es porque nos llevan nuestros colegas con una carga pública para que seamos los que manejemos, administremos los destinos de la profesión. Por eso cuando hay un título que dice la parte institucional,
lo más importante del ser humano cuando tiene algo en común, un trabajo, un oficio, una profesión, es aglutinarse. ¿Para qué? Para defender la profesión, el trabajo o el oficio. Y además, no solamente defender la profesión, sino defender al profesional, al colega, al par, al hermano. Estar al lado de él cuando le pasa algo, en lo laboral o en lo social. Pues no solamente las instituciones tienen que velar por el kinesiólogo y la profesión, también tienen que velar por la familia del profesional. Y en eso también estamos encargados de poder solucionar los problemas sociales que tiene el profesional. Por eso ustedes observen que esto tiene una visión cósmica. Cuando tomamos la carga pública de la conducción de una institución, tenemos que ver todo, observar, hablar con todos los colegas y solucionarle la problemática que hay no solamente en la profesión, sino en los lugares de trabajo. Y ahí cuando ustedes ven a lo mejor la palabra sindical o gremial, a lo mejor a muchos no les gusta la palabra gremial o sindical. Y yo les puedo asegurar que son las palabras más hermosas y más bonitas que puede haber en lo que hace a la defensa de la profesión. Cuando las cosas se hacen con transparencia, con amor y en forma legítima. Ya sea los colegios, las asociaciones, las sociedades científicas, los círculos, como le quieran llamar, las instituciones son las de mayor valor que debe tener las profesiones, y más la nuestra del arte de curar. Nosotros somos trabajadores del área de la salud. Aquel que no esté de acuerdo, después lo conversamos. Somos trabajadores comunes. Somos profesionales, sí. Somos profesionales, independientes. Porque nosotros hacemos lo que interpretamos en lo que hace a nuestra especialidad. Nosotros, nuestro buen y entender es lo que aplicamos al paciente. Nadie nos tiene que indicar nada. Estamos capacitados por los años de estudio, la facultad nos faculta, tenemos nuestras incumbencias y sabemos perfectamente lo que tenemos que aplicar y hacer. Y lo vemos después con la gratificación del paciente y de la familia. Las instituciones no solamente están en defensa de la profesión y de los colegas, sino tienen otras funciones. Ya dije en el aspecto social, pero tienen la función importantísima que es la capacitación, el perfeccionamiento. Y hoy acá ustedes lo ven, en estas jornadas que se están haciendo, las comunicaciones que hay, y en más de uno de los presentes se le van a abrir inquietudes en lo que hace a lo que escucha de los colegas que hablan de los distintos temas. Tenemos que constantemente hacer cursos, hacer perfeccionamiento. Nosotros tenemos cursos, tenemos 2 sedes muy grandes en Buenos Aires. Tenemos cursos de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 22 horas. Lo mismo que en el interior del país. Tenemos un grupo de docentes itinerantes que van cambiando constantemente, donde según la zona que nos llamen o se contrate o se arregle con el interior. Y también con la gente del interior. Yo le puedo asegurar que, es decir, el perfeccionamiento y los cursos es lo que más importante que tiene que tener nuestra profesión, porque la comunicación de lo que hace uno y el otro tiene que estar constantemente en el tapete.
Los kinesiólogos y los fisioterapeutas tienen una mala costumbre que está cambiando de a poco. No escriben. No escribimos. El kinesiólogo y el fisioterapeuta tienen que escribir más, tienen que contar sus cosas, tienen que hacer trabajos, exponerlos. Pregunto a dos colegas por una patología determinada, me van a contestar por separado de que hacen cosas distintas. Pero el bien que se hace al paciente, con la experiencia vivida por aquellos agentes y esas herramientas que tenemos, es igual. Y eso es lo que hay que ponderar. Por eso tenemos que cambiar opiniones, sentarnos, hacer trabajos. Y después hay algo fundamental. No quedarnos en la profesión. Nosotros tenemos 3 claustros que son muy importantes. Los estudiantes, los docentes y los graduados. Ambos tienen que estar ensamblados. Si no hay estudiantes no va a haber docentes. Si no hay egresados no puede haber investigación. Y si no hay estudiantes no hay egresados. Es decir, si ustedes observen este traslado de estos claustros y la actividad que tienen que tener entre ellos. Nosotros tenemos una secretaría estudiantil donde hablamos con los estudiantes desde el primer día que ingresan a la facultad o a la escuela. Y aparte los llevamos a los hospitales públicos, clínicas o sanatorios, para que vean el mundo de la salud. No al servicio de kinesiología, a conocer la cocina, a conocer el servicio social, a conocer mantenimiento, la dirección, la gestión. Es decir, para que vean que van a entrar en un mundo donde tienen que estar preparados. Y además que tienen que aprender a hablar otro idioma, un léxico sanitario, de la demanda, de la necesidad, de los recursos, la estadística. Es decir, que tenemos que ya, a partir del primer año, formar aquel que después de 5 años, como es allá, nosotros tenemos 6 años, 1 año de preparación y 5 años, teóricos prácticos. Cuando sale con el cartoncito que dará la universidad, ese certificado de estudio, ese título que tanto uno anhela, sale y hacemos 3 cosas. La asistencial, la docente o la investigación. Donde hay que tener una gran formación. Y recién después, a los 2, 3, 4 años, empiezan a inquietarse en dar cursos, sus experiencias, y la otra, a acercarse a las instituciones para colaborar en lo que hace, a todo lo que hace un rato le comenté, que es la vida de las instituciones que luchan y pelean por la profesión. Además, es decir, la profesión, es decir, las instituciones tienen que velar en todo lo que hace, a la profesión en sí y también la orientación con los problemas legales, contables, el consultorio, los institutos, es decir, todo lo que hace a la vida profesional y la gran orientación que tiene que tener. Bueno, y una vez egresado, nosotros también constantemente los docentes, le pedimos a los docentes que le hablen de la vida profesional. La vida profesional no es fácil, no es fácil. Porque yo siempre le digo a los alumnos de 4º y 5º año, yo lo quiero ver el día de mañana con el primer paciente, que estén solos. Porque uno puede tener mucha práctica, mucho esto y aquello, pero
hay que estar con el paciente. Y ese es otro de los temas que siempre tenemos que hablar, el paciente. Porque del paciente nos olvidamos. Todo esto que hacemos, este perfeccionamiento, los cursos, todo eso, no solamente lo hacemos para nosotros, lo hacemos para el actor principal que es el paciente. Que a veces nos olvidamos del paciente y de su familia. Al paciente hay que escucharlo. Al paciente hay que explicarle todo lo que se le va a hacer. El paciente tiene derechos. Como nosotros, cuando salimos a trabajar en nuestra profesión, tenemos obligaciones y deberes, que es lo primero que tenemos que hacer. Y después recién nuestros derechos. Pero primero obligaciones y deberes para poder tener derechos. ¿Y los derechos quién los da? Los derechos los da nuestra ley de ejercicio profesional. Todo profesional que está volcado en la sociedad debe tener una ley de profesión. Nosotros ya desde que empezamos tuvimos nuestra ley profesional. 4 leyes hasta que en el año 90 sacamos la última ley que habían, hecho una ley general para las actividades de la medicina, salimos con nuestra ley propia. Ahí en la ley está lo que el kinesiólogo, el fisioterapeuta puede hacer, sus obligaciones, sus deberes, sus derechos y también lo que no debe hacer. Entonces, además, nosotros tenemos que pensar que lamentablemente a veces hay zonas grises donde hay otras profesiones que hacen fisioterapia o kinesiología. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar a nivel legal por el intrusismo. No porque nos quitan trabajo a nosotros, por el daño que le pueden hacer al semejante. Y lamentablemente uno ve a través de los viajes que uno hace, a través de Latinoamérica, Europa y Asia, de que hay un gran intrusismo. Pero paulatinamente esto se va corrigiendo. ¿Cómo se corrige? Las instituciones tienen que velar por esto. Los que hagan kinesiología o fisioterapia tienen que ser kinesiólogos o fisioterapeutas. Los que enseñan a los kinesiólogos y a los fisioterapeutas tienen que ser fisioterapeutas o kinesiólogos. Nadie le puede enseñar a un kinesiólogo o un fisioterapeuta si no tiene en su interior el profesional fisioterapeuta o kinesiólogo. Esto que se entiendan bien. No es que somos racistas o somos críticos de la enseñanza. El único que enseña al kinesiólogo es el mismo kinesiólogo, el mismo fisioterapeuta. Y esto es lo que nosotros hemos impuesto, y estamos impuestos también en Latinoamérica, porque aparte de las instituciones que tenemos en el país, estamos en instituciones como la Confederación Latinoamericana de Kinesiología. Soy uno de los fundadores, soy consejero también por nuestro país, donde hemos estrechado vínculos fabulosos, fabulosos. Yo le puedo asegurar que es un ejemplo, la Confederación Latinoamericana de Kinesiología. Y lo mismo la Confederación Mundial de Terapia Física, que el año pasado lo hicimos votar, por unanimidad salió, que le agreguen de Confederación Mundial de Terapia Física y Kinesiología. Pero lo que no pudimos fue introducir nuestro idioma español. El gran egoísmo, que todo lo que hay que hacer y escribir es todo en inglés. Cosa que la perdimos ahí por muy poco, porque no puede ser que estábamos en una confederación mundial y donde nuestro hermoso
idioma, que es el español, que es mayoría en el mundo como idioma, tengamos que hacer todo en inglés. Este es un comentario que tengo que hacerlo porque las cosas hay que decirlas y yo a la edad que tengo no me voy a guardar nada de lo que interpreto que es lo mejor para la profesión y para todos. Y lo importante es en las instituciones es compartir la problemática de la profesión. No solamente en lo que hace a la asistencial, sino a la parte docente. Nosotros tenemos una asociación, mejor dicho, una sociedad de las escuelas, de las facultades, donde los programas son todos iguales, los títulos son todos iguales. Es la única manera de que la profesión tenga un rumbo, es decir, deseado en lo que hace a la finalidad que se busca. Y aparte de todas las secretarías que pueden haber, nosotros tenemos algo muy interesante que es la parte deontológica. Un consejo de ética y disciplina, como también existe un código de ética en lo que hace al desarrollo de la profesión. El gran respeto que tenemos que tener por el colega y por el paciente. El gran respeto que tenemos que tener por los maestros que hemos tenido, nuestros profesores. Pero aquí tenemos que hablar un poco de lo que es la deontología, es decir, lo que hace a la ética y a la moral. Si bien algunos autores hablan de que es lo mismo, o vienen de tanto del griego como del latín, con un mismo origen o mismo significativo, algo significativo igual, yo les puedo asegurar que hoy en día se habla de ética y se habla de moral por separado, igual que la bioética. La ética son los principios reflexivos del individuo de nosotros. La moral es la que se aprende en la cuna, en la casa, donde uno nace, donde uno se desarrolla. Es decir, comúnmente, como decimos, las buenas costumbres. En cambio, la ética es reflexiva. La ética es según lo que piense cada individuo. No hay una cosa uniforme. Y ustedes fíjense, observen, de que la mayoría de los problemas, en lo que hace a cuando hay algún desencuentro profesional, no es moral, es ético. Porque no se saben guardar las formas. Y sobre eso tenemos que velar, sobre lo ético. Por eso existen los consejos de ética y disciplina. Pero los consejos de ética y disciplina no tienen que ser de castigo. Igual que la auditoría la han hecho de castigo, no es castigo. Es la forma de cómo se deben realizar las cosas, la forma de cómo deben llegar a buen puerto. Son educativas, son guías de cómo se tiene que hacer. Pero lamentablemente toman desvíos y se hacen en forma de castigo. Hay muchísimas cosas para hablar, pero para hablar dialogar de todas estas cosas a nivel profesional. Por eso lo que nosotros tratamos llevarle a los alumnos, para después cuando egresen ya tengan un horizonte más claro, un horizonte
donde no van a existir inconvenientes, donde va a haber una hermosa convivencia en lo que hace a la vida profesional. Si hay cosas que Dios le puso al hombre que son muy difíciles, una es la conciencia, que está dentro de uno, trabaja, va, viene, dice, habla, contesta, y la otra es la convivencia. La convivencia es muy difícil. ¿Saben cuándo es muy difícil la convivencia? Cuando el ser humano es difícil. La convivencia es lo más hermoso que pueda haber, lo más gratificante, porque la convivencia es amor. Y la convivencia es dar, constantemente dar. Y pienso que tampoco hay que tratar o mirar qué es lo que uno va a recibir. Fíjense, hoy estábamos hablando ahí afuera con Marta, con Pilio, con Ricardo, y hablábamos de esto y decíamos, fíjense qué difícil que ha sido, ¿no?, para el ser humano, porque todos tendríamos que estar en el paraíso, ¿sí? Según las Escrituras, ustedes saben que lamentablemente no perdimos el paraíso. Y piensen lo que es la convivencia en los albores de nuestra historia. Según las Escrituras, Caín mató a Abel. Entonces, fíjense en lo que tiene que ser la convivencia profesional. La ayuda mutua, el estar siempre al lado del colega, ser servicial en el buen sentido de la palabra, colaborar, hablar de los problemas de los pacientes. Es decir, entonces así, es decir, el resto de las profesiones del arte de curar, de este equipo multidisciplinario que tenemos en cualquier efector de salud, nos van a mirar de otra forma. ¿Qué unidad que hay entre los fisioterapeutas? ¿Qué unidad que hay entre los kinesiólogos? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se respetan? Eso es lo que tenemos que lograr. Y además, sentarnos, conversar con ellos con el idioma sanitario que corresponde. Y esa es la manera de elevar cada día más la profesión. Y demostrar con nuestras herramientas, con nuestras técnicas, todo lo que puede hacer la kinesiología. Por eso tenemos que escribir, por eso tenemos que comunicar, por eso tenemos que participar en los seminarios, en las jornadas hospitalarias, aquellos que van al hospital público. Tenemos que participar y demostrar lo que hace nuestra profesión. Y además, el agente de publicidad más grande que tenemos es el paciente. Aquel que está un poco olvidado a veces, porque se piensan en remodelar esto, el aparato aquel. El paciente, el actor principal en este escenario. Lo agradecido que son. Además, ustedes observen que nosotros con el paciente estamos mucho tiempo. Tiene una afinidad que no la tiene con ningún otro profesional del arte de curar, ni del equipo multidisciplinario. Somos sacerdotes, somos pastores, somos, es decir, aquellas personas de consulta constante. El paciente nos cuenta todo, desde su dolor físico hasta su dolor espiritual. Nos piden consejos, nos cuentan los problemas familiares. Repito, somos rabinos, pastores, somos sacerdotes. Fíjense en ustedes la profesión que hemos elegido, el secreto profesional, el respeto que tenemos que tener por el paciente. Y recordarnos siempre
del juramento hipocrático que hicimos cuando nos recibimos, por lo menos nosotros allá tenemos un juramento hipocrático. Hipócrates, padre de la medicina, 500 antes de Cristo, años de Cristo, decía, miren qué sencillo, otorgar a mi maestro los respeto, gratitud y consideraciones que merecen, ejercer mi profesión dignamente y a conciencia, considerar como hermanos a mis colegas, 500 años antes de Cristo, y Hipócrates decía todo eso. Y nosotros hacemos el juramento hipocrático. Y no nos olvidemos, por favor, no nos olvidemos del colega y del paciente. Siempre estemos preparados para actuar con un gran profesionalismo, actuar con un gran humanismo, actuar con amor cristiano y actuar con amor, que eso es lo más importante que podemos tener en la vida. Todo con amor. Nada más, gracias. Preguntar si alguien quiere hacer alguna pregunta. Eso luego es en la mesa de debate. Bueno. ¿Vale?